Hola amigos, buenas noches. Ahorita también quiere saludarlos en el inicio de este live porque es otro jueves más en el cual vamos a hablar junto con Nat. Y pues mi perrita se emocionó y quería saludarlos también. Pero ahorita se calla, no se preocupen. Pero bueno, como les decía, es otro jueves en el cual tenemos un tema, la verdad es súper interesante y súper importante que hablemos de eso, más que nada por el impacto que está teniendo ahorita tras la pandemia, el impacto que está teniendo en las personas, sin importar la edad, sin importar el estado, el nivel socioeconómico de la persona, y sobre todo que se está creando más conciencia de su existencia y de la importancia de hablarlo, de hablar acerca de esto que, bueno, como pudieron ver en nuestras stories, nosotras de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la depresión y la ansiedad, que si bien sí son un trastorno, a mí no me gusta llamar esto trastorno, es más una enfermedad. Entonces, pues ya avisándoles un poquito esto de lo cual vamos a hablar ahorita, quiero pues invitar a que se una con nosotros Nat, que como ya somos juntas las que llevamos estos lives todos los jueves, entonces esperemos pues se conecte y ya. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, saliendo de bañarme todavía. Fresca, fresca para hablar de este tema tan importante. Sí te estaba escuchando lo que estabas diciendo, que es un tema muy importante justo ahorita en tiempos de pandemia y todo lo que estamos viviendo. Creo que se ha acelerado mucho más de lo que se estaba viviendo antes, ¿no? Sí, cañón, o sea, de que hay personas que COVID les puede dejar, o sea, de todo, o sea, personas que tuvieron COVID que pueden tener como secuela problemas en su salud mental, ya sea depresión, ya sea ansiedad, ya sea otro trastorno, como también personas que no forzosamente tuvieron COVID, pero sí tuvieron como una consecuencia lateral, ¿no? Como por la pérdida de un ser querido, como la pérdida de tu rutina, de tu trabajo, de tu vida social, ¿no? Entonces sí creo que me gusta que hablemos Sí, de esto porque justo también como lo mencioné, no sé si escuchaste, si acabaste de escuchar, que no me gusta que se llame trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, o sea, para mí son enfermedades y de hecho antes así eran consideradas y entonces sí me gustaría como que habláramos más de eso como enfermedades, ¿no? sí, justamente, yo creo que además ha sido una palabra muy, ¿cómo decirlo? Muy coloquial, que ya todo el mundo lo dice como, ay, sí, estoy deprimido, o, sí, tengo ansiedad, y muchas veces no sabemos en sí qué es incluso la ansiedad o qué es la depresión. Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante que nos expliques un poquito como exactamente qué es eso y de ahí partir porque, te digo, es como muy fácil decir estoy deprimido y nadie me entiende. Por ejemplo, ahorita una de las preguntas que me estuvieron haciendo fue acerca de cómo darse cuenta que estoy deprimido, o sea, que tengo depresión y cómo atacarla, que también es Ujú. otra cosa que yo creo que ninguno sabemos a ciencia cierta cómo hacerlo. O yo Sí, no no, me y es considero algo que experta. está cañón. Pero sí, justo, voy a explicarles un poquito, o sea que como tal, haz de cuenta que aquí en la página, ¿no? Del DSM, que es nuestro manual diagnóstico como psicólogos, dice que es un trastorno que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También se llega a denominar como trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Esto pues varía, más bien depende de los síntomas de la persona, el tipo de depresión que va a tener. Y pues es depresión cuando afecta los sentimientos, pensamientos y el comportamiento de una persona. Esto es muy, muy importante porque creo que es la diferencia porque justo Ujú. dices, ¿no? Muchas veces cuando estamos tristes por mucho tiempo, ¿no? Cortamos con un novio, nos peleamos con una amiga y dices como, ay, estoy deprimida o, ay, no me siento de ganas, me Ajá. siento depre y así, ¿no? Y estamos utilizando mal, equivocadamente esta palabra o este término de enfermedad, porque realmente, o sea, sí entra el sentirse triste como un síntoma de la depresión, pero no Ujú. porque un día estés triste significa que ya tienes depresión, sino esto ya Ujú. es como que esté pasando en repetidas ocasiones, que esté pasando seguido en un periodo de 3 meses, por ejemplo. Si en 3 meses tú te sentiste triste, pero intensamente, de que de verdad afectó en que ya no querías ni arreglarte, no querías salir, afectó en
tu forma de relacionarte con las personas, afectó en la forma en la cual expresas tus emociones, Ujú. afectó en tu salud incluso. Entonces ya es como un signo de alerta, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me pasa que, o sea, como tal trastorno de la depresión no he tenido, pero sí he tenido episodios depresivos, ¿no? Que esto también es muy importante diferenciar, Ok, ¿no? cuál es la diferencia? Ajá, o sea, el trastorno ya es como algo frecuente y que Ujú, está siendo anormal para tu vida, o sea, que está afectando tu vida, tu forma de socializar, tu forma de llevar tu día a día, cuando ya se va alterada por tu estado del ánimo, ya ujú. estás con depresión, pero te digo que hay diferentes tipos de depresión también, ¿no? Y los episodios depresivos, justamente hay circunstancias o momentos en la vida en la cual tenemos episodios depresivos que suelen ser normales y duran determinado tiempo, ¿no? Pero cuando ya tuviste demasiados episodios depresivos, este, a lo largo de tu vida, entonces ya se puede entonces considerar que tengas un trastorno de la depresión, ¿no? Pero te decía, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, que he tenido episodios depresivos, el, así que yo ya sé identificar y digo, así, ya, me está dando depresión y esto es anormal, es porque yo soy una persona que le gusta mucho dormir. Con mi mamá hacemos siestas de 2 horas, ¿no? Ujú. Pero ya en el live anterior les platiqué un poquito, ¿no? Que ahora en la pandemia yo estuve con ansiedad y así, ¿no? Y entonces con este estar de ansiedad, yo empecé a identificar en mí que quería dormir, pero quería dormir para ya no estar pensando tanto, para ya no tener pensamientos tan intrusivos, para ya desconectarme del mundo, para estar en paz, porque era mi único momento en el cual relativamente me sentía tranquila. Y Ujú. entonces era como mi forma, mi escape a la ansiedad, ¿no? El dormir. Y entonces me la quería pasar todo el día dormida, pero no porque me gustara, sino porque ya no quería estar como tal despierta, no porque me quisiera suicidar, sino porque ya no quería simplemente en ese momento tener mis pensamientos, ¿no? Y ahí yo dije, es que estoy otra vez Ya cayendo en un estoy. episodio depresivo, necesito ayuda porque por más que lo intente yo y con terapia, eso es algo que me pasó. Con terapia podemos solucionarlo mucho, pero algo que es muy Ujú. importante que sepamos es que la terapia no es como por arte de magia. Hoy tengo mi Sí, sí, sí. sesión y ya Y mañana. terminó mi Ujú. episodio próximo. O sea, no, es algo que tarda mucho. Y yo lo que tenía es que tenía esta ansiedad tan intensa y que empezaba mi episodio depresivo y yo decía, no, o sea, yo no quiero pasar por mi episodio depresivo otra vez con la de más depresión. Y dije, antes de que se pase a mayores, voy a tratarme. O sea, sé que con la terapia lo puedo arreglar, pero voy a tardar. Y yo quiero sentirme bien ya, ¿no? Entonces, para mí ese, como querer acelerar mi proceso, fue entonces acudir con un psiquiatra y decir ya lo que estaba pasando, cómo me sentía. Y yo ya había ido con un psiquiatra a los 15 años, pero creo que algo que nos pasa es que nos dicen psiquiatra y es como, o sea, de, ay, no sé, como muy fuerte, te espantas, no sé, ¿no? O sea, incluso a mí, que yo ya había ido a los 15, el hecho de decir ahorita voy a ir con el psiquiatra otra vez, fue como, o sea, ¿qué está pasando en mí que a mis 21 Justo, años he ido 2 veces? exacto. Justo te iba a preguntar, ¿cuándo sabes cuando te tienes que ir a un psiquiatra? O sea, ¿cuándo sabes la diferencia entre decir, ah, sí, el psicólogo me va a ayudar? O ya de plano tú dices, voy de primera con un psiquiatra. O sea, es que esto normalmente no lo vas a saber tú como persona, es difícil como que lo logres identificar porque tú estás en esta enfermedad, tú estás como en ¿cómo decirlo? O sea, tú estás viviendo tu enfermedad, viviendo tu realidad y no te estás dando cuenta de los síntomas que estás presentando y las señales que estás Sí, presentando. claro, no. O sea, Ujú. por ejemplo, yo te digo que yo las identifiqué, pero porque yo ya lo he pasado, pero porque yo estoy estudiando psicología, ¿no? Entonces eso me ha dado como herramientas para poder identificarlo. Pero Ujú. lo ideal, de hecho, es ir con un psicólogo y, de hecho, he hecho videos, ¿no? Para explicar que psicología y psiquiatría no es lo mismo. Es total, o sea, no es totalmente diferente, pero sí son diferentes. O sea, un psiquiatra siempre va a tener que referir con un psicólogo, porque siempre vas a necesitar esta parte terapéutica de hablar, de ser Ok. consciente, de sanar, ¿no? Este proceso contigo mismo. Y un psicólogo no a fuerza y no siempre tenemos que referir a los psiquiatras, porque ya solo es que en ocasiones que están como, por así decirlo, grave, pero no me gustaría decirlo como grave, pero pongámoslo así, ¿no? O sea, que ya es algo fuerte lo que está viviendo la persona
Y entonces, pero más que fuerte y que porque la persona esté mal o esté loca, como se ha referido o se ha dicho mucho, es cuando la persona está enferma, mentalmente ya está enferma, entonces ya necesita ir a un psiquiatra, porque eso es algo que a mí te digo, es lo que te iba a mencionar anteriormente, que te estaba comentando, ¿no? Que a mí me daba miedo ir al psiquiatra otra vez, que porque decía, no sé, es que cómo voy a ir al psiquiatra otra vez, algo no está bien en mí, tal vez si estoy loca, yo ya me veía encerrada en un psiquiátrico por volver a ir al psiquiatra, ¿no? Y nada que ver, o sea, algo que es muy importante que me ha servido a mí y de verdad me gustaría que las personas que ven el live comprendieran es que el corazón y el cerebro son los órganos más importantes que tenemos. O sea, si nuestro corazón no funciona, no vivimos. Si nuestro cerebro no funciona, tampoco. Por más que el corazón funcione, si el cerebro no funciona, no hay vida, ¿no? Ujú. Entonces, el cerebro también se enferma, es un órgano, también necesita que lo ayudemos, porque nuestras neuronas, este, haz de cuenta que, ¿cómo te lo explico? Es que nuestras neuronas son como en una relación, ¿no? Una pareja. Y si estas dos neuronas tienen buena comunicación, esta pareja tiene buena comunicación, la relación de la pareja va a funcionar. La Ujú. relación va a llevar como, van a ayudarse a crecer, van a ayudarse a aprender, a mejorar y todo esto. Pero si la comunicación entre la pareja no funciona, entonces la relación se va a romper, se van a lastimar, y eso pasa con Sí, las neuronas. completamente. Ajá, Ujú. las neuronas se comunican por medio de los neurotransmisores, y si estos neurotransmisores no se están produciendo como deben de, entonces nuestras neuronas no se están comunicando como deberían, y por eso surge una enfermedad mental, y por eso es que no me gusta que se llamen trastornos, sino que prefiero que se digan enfermedades, porque son enfermedades, su cerebro se enferma y necesita que lo ayudemos. Y algo que Sí, me decía mi psicóloga, a ver, tú, Nat, cuando te duele el corazón, ¿a dónde vas? a mi cama. No, pues con el, Vas con el cardiólogo, a la cama. O por ejemplo, si te rompes como una dije, no, no es pierna, cierto. Pues con el ortopedista. ajá, o no sé qué más puedes es que se me, Me bueno, agarraste ahorita en los mi ejemplos. punto. Ahí sí. Es un poco también entrar en broma de eso. Pero por ejemplo, y si estás mal del estómago, ¿a dónde vas? Con el gastro. No, no Y me dices entonces, esa ¿por qué pregunta. cuando Ahí sí. estamos, entonces cuando estamos mal de nuestras emociones, de nuestro interior mental, de nuestros pensamientos que nos Claro. ataquen, los diablitos que mencioné en el live pasado, cuando estamos con un exceso de estos diablitos y no los podemos controlar, ¿por qué no vamos a Claro. ir a que nos ayuden, a que nos den un medicamento que ayude a mejorar esta comunicación en Ujú. nuestros transmisores y que pueda realmente funcionar mejor nuestro cerebro, ¿no? Entonces creo que para empezar, el decir esto de la psiquiatría creo que me gusta mucho, porque es como estar cambiando ya la mentalidad que se tiene. De hecho, se me hizo muy chistoso que, hablando de la mentalidad que se tiene de la psiquiatría, luego me da por ver La Rosa de Guadalupe, pero es súper raro que lo vea, ¿no? Y ayer que me apareció el capítulo a la mitad, estaban de que a una chava la iban a encerrar en un psiquiátrico y la pasan toda amarrada en una cama y es como, o sea, puede que haya personas que Lo tengan tal necesito. intensidad de su enfermedad que sí lleguen a tenerlas así, pero no todos, no porque tengas un trastorno de la ansiedad, no porque tengas un trastorno de la depresión, no porque tengas TOC o no porque tengas TDA, vas a vivir así en un psiquiátrico. Incluso las personas bipolares pueden tener una vida perfectamente normal cuando tienen un tratamiento adecuado, cuando siguen su tratamiento, no tanto terapéutico como psiquiátrico. Entonces creo que es algo también muy importante de resaltar, que es como un estereotipo que se tiene muy, muy fuerte de los psiquiátricos. De hecho, a las personas les da miedo, es como de no, jamás voy a ir a un psiquiatra. Incluso a los psicólogos les tienen miedo. Muchas veces he escuchado así como, ay, no, no voy a ir a un psicólogo, no estoy loca. Tranquilo, no es porque estés loco, ¿no? Sino yo creo que todos necesitamos alguna vez de algún psicólogo, la neta. Pero es Sí, mucho, cañón. ese tabú la palabra. Creo que es el tabú de que ya estás muy, muy, muy dañado mentalmente y por eso necesitas ir a un psiquiatra porque ya te volviste loco completamente, ¿no? Y más porque, como lo dices, o sea, cómo lo ponen en las películas o en las series, en telenovelas, que llegas y te meten así y luego te inyectan medicamento, te dopan, o sea, pues tampoco. Pero es bueno como aclarar ese punto, que no hay que tener miedo a Sí, eso.
Ujú, No, ni al psicólogo, o sea, y no es porque estés loco que vas a ir al psicólogo. Es como, justo lo que expliqué en la psiquiatría, ¿no? Si te duele un órgano o el estómago o algo, vas con el especialista en eso. También la mente, vas con un especialista en esto. Y si no estás al grado de que necesites medicamento, ve con un psicólogo, porque ujú, también mucho se tiene ese estigma, ¿no? De, es que ¿para qué voy a pagar para que me escuchen? O sea, sí, como psicólogos te estamos escuchando toda la sesión, pero estamos tratando de encontrar esos puntos o esas ideas que tú estás externando y no te das cuenta que estás ujú, externando o que no te das cuenta de dónde vienen, del por qué. Por ejemplo, que dices, ay, es que me siento súper insegura porque soy una persona muy intensa y muy alegre, ¿no? Bueno, entonces, mientras le sí, vas platicando a la psicóloga o al psicólogo de por qué eres así, por qué empezaste a ser así, con quiénes eres así, cuando no eres así, no sé, tu historia, ahí empiezas a soltar puntos que aunque hables con un amigo de lo mismo, no vas a notar como lo notas con un psicólogo, porque nosotros ayudamos a eso. Creo que el término más o la explicación más breve que puedo utilizar para la terapia es hacer consciente lo inconsciente y a eso te ayuda un psicólogo porque ujú. no cualquiera realmente puede hacerlo, no un No, pues no, coach si no no puede cualquiera iría hacerlo, con un amigo. sí, Y no, por eso o sea, existe la porque es, carrera y todo. sí, o sea, y por eso, ¿sabes que está de moda lo del coaching y todo eso? O sea, está bien, pero no es lo mismo, o sea, te va a No, y no ayudar llega por al un punto. ratito, Ajá, o o sea, sea, ¿qué te quieres? sentirá ¿Quieres una bien en ayuda? ese momento. O sea, como una herida, ¿quieres ponerle nada más una curita y te va a durar un ratito? Pero si Ajá, de verdad exacto. la curas, de verdad le pones su gasita y le das el cuidado que requiere, va a sanar. Eso es, ¿qué quieres en tu vida? ¿Curitas nada más y que después se vuelvan a abrir las heridas? ¿O realmente sanarlas y que se restaure toda tu piel y que se restaure tu alma para que realmente, más allá que por las personas, para que tú estés bien contigo mismo, ¿no? Porque creo que algo, una frase que he visto también, ¿no? Es que pasamos tanto tiempo en nuestra mente que deberíamos de hacer que sea un lugar mejor, ¿no? O sea, el mejor lugar para estar, porque es real, o sea, 24/7 estamos con nuestras mentes, con nuestros pensamientos, Volviéndonos intensos, todo. O y sea, está en sí. nuestra decisión cómo queremos tener esa relación con nuestros pensamientos. Ay, pero es bien difícil, Cris. O sea, justo hace unos días pasaba como por un momento raro en el que me estaba sintiendo muy triste. No, siento que no llegué a obviamente a lo que es la depresión, porque fue un lapso de 3 días que sí me quedé como me duele el corazón, me siento cansada. Y el que tu mente empiece a pensar tantas cosas, tantas cosas, que en lugar de que digas, bueno, ya, lo que sigue, no, te enfocas más y más y más y más y piensas mil posibilidades que pues solamente te están decayendo un poco a eso. Obviamente yo no siento que eso es depresión, no para mí, porque es la primera vez que lo siento y fue un lapso, te digo, de 3 días, ¿no? Entonces, pero eso de pensar que justo ese sentimiento que yo sentí estos días se intensifique cañón, que es lo que viven las personas con depresión, sí es como bien difícil de entender, o sea, y aparte, ¿cómo los ayudas? Estuve leyendo un artículo en el que dice, por ejemplo, que se llama Hablemos de depresión. Justamente habla de lo que las personas ven y lo que está sucediendo realmente. Porque esa es otra. Nosotros luego decimos, ay, qué exagerado, o sea, ya es depresión. No, o sea, creo que tenemos que enfocarnos también y ver las señales que muchas veces no vemos. Y incluso en los amigos cercanos, en la familia, todo eso es cuando te das cuenta y dices, ay, cabrón, pues en lugar de estarlos ayudando, creo que los estoy hundiendo más diciéndoles ridículos, ¿no? Por ejemplo, o ay, qué dramáticos. Y por ejemplo, una de las cosas que yo vi, o sea, que me parecieron interesantes, por ejemplo, dice, lo que nosotros, pues las personas, percibimos, ¿no? Trabajar horas extras o estar todo el tiempo trabajando. Eso es lo que nosotros creemos, pero muchas veces lo que hace es una distracción de los pensamientos y el dolor en general. O sea, prefieren estar trabajando, hacer muchas cosas, pero nosotros decimos así como que, ay, este güey está bien intenso, ¿no? Y no es tanto la parte intensa, sino es que ellos mismos están intentando pensar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, poca plática en reuniones sociales y etiquetan, y todo el mundo lo etiqueta como el aguafiestas.
Y lo que realmente está sucediendo es que él quiere socializar, quiere reír, pero no puede hacerlo porque está en modo automático. Entonces él como que se reprime tanto que le cuesta trabajo a pesar de que quiere. Y si te dicen aguafiestas, te sientes peor, yo creo. O sea, que todo el mundo te estén diciendo así, es como, dame chance porque ni siquiera es porque yo quiera. O que una persona perezosa que no quiere cumplir con sus deberes. Y lo que realmente está pasando es que se siente drenado de energía al hacer actividades cotidianas. Entonces, y así hay muchísimas más. Por ejemplo, dormir la mayor parte del día. Yo creo que eso le pasa a muchos que ya tienen la depresión y lo que realmente pasa es que tienen un cansancio extremo que incluso, o sea, ni siquiera pueden dormir, o sea, ni siquiera pueden dormir porque empiezan a pensar muchísimo más las cosas y no pueden evadir ese dolor. Y Y pues así aunque hay duermas todo el muchas día, más. no descansas. No, o sea, te sientes cansado, agotadísimo, como si hubieras hecho un ejercicio así infinito. A mí, por Y es, ejemplo, me pasó, no a mí, o sea, me pasó que conocí a una persona que yo no sabía que tenía depresión y de momento yo sí decía como de, ay, pues qué exagerada, ¿no? O sea, siento que hace esto, ay, qué exagerada. Y lo mismo, o que la va a fiestas, la exagerada, la floja. Entonces, creo que todos esos comentarios, en lugar de que de cierta forma le ayudáramos, o sea, igual no sabíamos ni teníamos la culpa, eso también es muy cierto, pero no sabíamos cómo reaccionar ante esas cosas que si tú dices además, incluso creo que pasa muy seguido, es una persona muy alegre, que está haciendo cosas y de la nada su cambio de actitud es radical, o sea, es como muy diferente a decir, ¿por qué de la noche a la mañana se volvió floja, no? Ahí es cuando tú deberías de analizarlo, que es muy difícil, te digo, porque no sabemos lo que es, pero sí. y no, o sea, justo lo que vas diciendo es muy importante, ¿no? O sea, para empezar, lo de que una persona que dormimos todo el día, ¿no? Cuando tenemos depresión, pues es que, y que no descansamos, ¿no? O sea, imagínate qué fuerte es para una persona el todo el día estar lidiando con sus pensamientos, todo el día estar con pensamientos, no sé, en mi caso, ¿no? O sea, en mi caso era tener pensamientos de, ay, es que si le hago daño a mi mamá, ay, es que si hago daño a mis perros, y tú que me conoces, soy una persona que, o sea, puro amor, puro, no sé, Ajá, súper cariñosa, tierna, que es como la gente siempre me dice que soy. Y yo tenía ujú. pensamientos agresivos y era como, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Yo no soy así, no, yo no haría nunca esto, nunca me haría daño. Y yo decía, Sí, no, ¿qué me no, está pasando? Y no sé qué. Y por más que mi prima, por ejemplo, me decía, vente, vámonos a caminar, vente, vámonos a correr, nada, te dan este, ganas. no es porque, ay, si te distraes y ya pasa, o sea, pasa en ese ratito, pero van a volver y vuelven con más intensidad porque son pensamientos que no estás controlando tú, es lo que acabo de explicar de las neuronas, o sea, no se están comunicando realmente y siempre va a estar la pelea constante, ¿no? Eso me lo dijo mucho mi psicóloga, siempre va a haber una pelea constante entre la vida y la muerte. Y entre esta pelea de vida y muerte, pues obviamente también hay pensamientos de vida y pensamientos de muerte. Cuando solemos tener depresión o ansiedad, estos pensamientos de muerte son los que ganan, o sea, son los que están como atacando con más, como que tienen el ejército más grande, por así decirle, Ujú. ¿no? Y entonces tú necesitas reforzar el ejército que va a atacar a esos pensamientos que te están haciendo mal. Necesitas realmente encontrar la forma en la cual tú vas a hacer que tu ejército bueno crezca para ayudarte a lidiar con esos pensamientos, porque es muy fuerte que te dicen, ay, distráete, o ay, métete a hacer cosas que te gusten, o métete a hacer cosas nuevas. Y no es Es que tan no se fácil, puede, sí, no. no, no es, y muchas veces juzgamos de fácil y hasta que no nos pasa no lo entendemos. Y entonces imagínate una persona así, floja, que duerme todo el día, que dejas de hacer sus tareas y dices, ay, es que O porque que no no sé tiene nada. metas en ese momento. Sí, de hecho, leí muchos. Ahorita te leí algunos, pero sí, en general, o que llora de todo, así que está viendo algo y empieza a llorar. Leí muchos, pero todos esos, justamente todo en conjunto, puedes decir 1000 adjetivos negativos hacia una persona por esas acciones que está cometiendo y que ni siquiera esta persona está consciente de que está cometiendo, pero nosotros sí estamos conscientes de que estamos juzgando esas cosas, ¿no? Sí, Entonces, o sea, y sí es lo es que te bien digo, difícil. imagínate el cansancio mental, Ujú. el cansancio mental que tienen esas personas. Y por ejemplo, ahorita que ibas diciendo, ¿no? De los 1000 adjetivos que les ponemos,
me acordé que el live pasado, ¿no? Dijimos de que con algo malo que digas de ti o un defecto que te encuentres, dite algo positivo, ¿no? Pues es lo Ujú. mismo, o sea, ¿por qué no cuando vemos que una persona que sí pasa todo el día durmiendo, no sé, pero de pronto hizo algo de comer o se arregló, en vez de decir, ay, qué milagro, vaya hasta que Ah, haces sí, algo, es que eso ni mejor ayuda, ¿no? muchas felicidades, o sea, Te quedó lograste salir, riquísimo, lograste, ajá. o sea, más bien felicitar y realmente es aplaudir porque es una lucha muy fuerte la que la persona está haciendo contra sus propios pensamientos, entonces es aplaudirle y reconocerle el gran trabajo que está haciendo, ¿no? El gran esfuerzo que está haciendo por salir y, y que realmente volvemos, ¿no? Al decir que nosotros tratamos de ayudar a la persona diciéndole vamos a salir, vamos a distraernos, pero no nos damos cuenta que con esas palabras igual muchas veces los estamos hundiendo más, ¿no? Es lo que decías, sin querer queriendo, pero es que es lo mismo, volver a realmente concientizar la importancia que tiene la palabra, cómo una palabra te puede herir o te puede sanar. Y Completamente. por eso que realmente es tan importante ser empáticos con las personas que dicen, sonríele a un desconocido, no sabes el día que está teniendo. Es muy real, ¿no? Porque no sabes si esa persona, o sea, esa persona tiene una historia, tú tienes tu historia, ¿no? Y puede que no sea fuerza que estén en depresión, pero sí que tengan un episodio o un episodio, no, ¿cómo era? Se me fue, me trabé. Un lapso, Sí, ¿no? sí, De ajá. tristeza, un lapso de depresión, pero que realmente no depende de él, no está en sus manos, es algo que ya necesita ayuda, así como un dolor de cabeza, no te lo puedes quitar nada más porque digas, ay, ya no quiero que me duele la cabeza, necesitas una pastilla para que te deje de doler la cabeza. Lo mismo con la depresión, lo mismo incluso con la ansiedad, que creo que algo que es muy importante es que nos manifiesta de diferentes formas dependiendo de la persona y también el tipo de ansiedad que tienes. Hay unos que les da ataques de pánico, que me contaba una persona que se empieza a bloquear, que ya no puede mover las manos, no puede mover las piernas, no puede Eso reaccionar. está Está cañoncísimo, cañoncísimo, está imagínate que cañón. se pase eso. Yo he visto, bueno, me ha tocado justamente dos personas muy importantes, en las que uno en la noche, o sea, le pasaba en la noche, no dormía con él, me marcaba y me decía, es que me pasó esto. O sea, yo decía, ¿qué hago? O sea, y él me decía, es que se me agita el corazón, empiezo a sudar muchísimo, no puedo ni hablar. O sea, no sé si has escuchado alguna vez cuando dicen que se me sube el muerto, que no te puedes mover ni nada, pues dicen que es más o menos la misma sensación. Entonces dices, pero despierto, o sea, eso es lo peor, que estás despierto y lo estás sintiendo, porque muchas veces cuando decimos eso es como de, ah, pues estaba soñando y de repente como que ya no me podía despertar. Pero cuando estás despierto y lo estás viviendo y te das cuenta de todo, además, está sumamente cañón. Y tenía otro amigo que igual estábamos en una reunión y empezó a sentir mucha ansiedad porque había mucha gente. Pero yo de momento, la neta, no lo entendí y dije, ah, qué ridículo, o sea, ¿cuántas veces no ha salido y hoy resulta que hoy le afectó el que haya tanta gente? Pero realmente, cuando lo vi, dije, ah, caray, creo que sí es en serio. Entonces me puse muy nerviosa yo porque no sabía, o sea, no sabía cómo reaccionar ante eso porque nunca lo había vivido así en carne, no en carne propia, pero sí con alguien cercano y en vivo. Pues me lo saqué ahí afuera estábamos en un bar y Ujú. ya empecé como a decirle, pues relájate, o sea, respira, no sé, o sea, lo abracé, pero está tan nervioso que duró tanto tiempo así. Y ya después me dijo, es que tengo de repente ataques de ansiedad y no me pasa siempre, o sea, por eso a veces puedo salir, puedo estar normal, pero otras veces me pasa. Lo que yo no sé, y la verdad es que tampoco lo he investigado como tal, es cada cuándo te dan esos episodios o por qué te dan esos episodios. Es algo que yo no entiendo. Es que es muy interesante, porque por ejemplo ahorita, bueno, tocando lo que decías de se me sube el muerto, ¿no? Que de hecho yo lo vi en una clase de neuropsicología y se me hizo muy interesante que justo a muchos les ha pasado, ¿no? Y dicen, ay, se me subió el muerto, pero es un efecto neurológico, o sea, realmente es algo que sí está pasando en tu mente y es como esa falta de sincronización entre la fase del sueño en la que estás profundamente dormido, que es la REM, me parece, y la relajación muscular. Entonces, como que ahí se hace un desfase total y entonces es cuando se produce esto como de que se me subió el muerto, pero es real, o sea, no te puedes mover porque tu cuerpo no está reaccionando. Eso sí me ha pasado. Y sí O está sea, heavy. y hay personas que les pasa no porque
sea de noche y sea como normal, por así decirlo, sino en un ataque de ansiedad, ¿no? Y, por ejemplo, también me estaba diciendo, es que se me fue porque iba diciendo todo, de esto, ¿no? Se me subió el muerto, pero también de las crisis de ansiedad, ¿no? De cómo lo sienten las personas y que te marcan y dicen, es que a veces sí, a veces no. Y que dices, tú dijiste Ujú. ahorita, ¿no? Cómo saber la frecuencia con la que te van a pasar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, de la alerta sísmica, ¿no? Que suena y dices, bueno, ya tengo un minuto para salir corriendo y me voy a Ujú. salvar. O sea, imagínate que si supiera eso para los ataques de episodios Estaría de... increíble. Es como, me preparo, me preparo, me preparo. Ujú. Sí, o sea, imagínate que si existiera, por la verdad es que no, o sea, o sea, sí, sí se puede, pero no es tan fácil. O sea, es justo un trabajo muy largo en el cual la persona tiene que aprender a identificar, a conocerse, y esto lo hacen en terapia, justamente, porque una vida, ¿no? Y justo decimos, la vida no es lineal, no es perfecta, tiene altas y bajas. En esas altas y bajas tienes que aprender a identificar cuáles son tus estresores, qué son estas cosas o personas o acciones o situaciones que te alteran, Ujú. que te hacen mal, y el aprender a manejarlas, porque si no aprendes a manejarlas, entonces puedes caer en una crisis de ansiedad, en un ataque de pánico o en cómo la ansiedad se presenta en tu vida. Entonces creo que no hay como tal una alerta sísmica para todo esto de la ansiedad, depresión, crisis, Ujú. pero sí hay como detonantes y estos detonantes tienes que aprender a identificarlos para que cuando reacciones y te des cuenta que están empezando a ocurrir en tu vida, sepas cómo reaccionar, sepas cómo controlarlos y entonces sea como tu alerta sísmica. Sí. Igual, por ejemplo, he leído muchos artículos que también dicen como que son negativos hasta cierto punto, o no sé, ¿qué opinas tú? Pero que dicen así como de, si no estás dispuesto a soportar estos ataques, como nunca sales con una persona con depresión o con ansiedad. Y he visto muchos de esos, así como de, si no estás dispuesto a esto, mejor nunca salas con una persona así. Y yo me pregunto, ¿en verdad es malo salir con una persona que sufre de repente momentos de depresión, ansiedad? Yo salí con una persona así, la verdad es que casi todas le pasaba de noche, entonces nunca tuve como esa oportunidad de verlo de frente y saber cómo reaccionar. Creo que tampoco sabría reaccionar ante eso. Creo que esto que dices es algo muy importante porque a mí me pasa, no de si saldría con alguien con depresión, sino más bien como quiero salir con alguien, que alguien salga conmigo, ¿sabes? Como Exacto. querer compartir esta parte de ansiedad, esta parte de pensamientos obsesivos, intrusivos y todo esto es muy fuerte, ¿no? Pero creo que esta decisión depende de la historia de la persona, depende de cómo lo haya trabajado. O sea, por ejemplo, tú dices como, ay, si saldría yo con alguien con depresión, depende de tu historia, depende cómo veas esto, cómo, o sea, si te mueve algo de ti, porque, por ejemplo, si tu pareja tiene crisis de ansiedad y tú nunca en tu vida has tenido crisis de ansiedad, pero sí tienes ahí hoyitos que están bueno, tipo volcanes, ponle, por explotar, pues Ajá. obviamente te va a mover mucho y vas a decir, no, no puedo estar con alguien que tiene depresión, pero ¿por qué no puedes estar con alguien con depresión? No es como que nada más no se pueda porque no, o sea, sino porque algo te está moviendo, algo está moviendo en tus heridas de tu historia que necesitas trabajar y poder identificar para entonces poder estar con alguien con depresión, más que por esa persona y poder estar con esa persona, por ti mismo, para poder también realmente ayudarte a ti y estar bien. Y justo lo que se está diciendo mucho últimamente, ¿no? De no se está buscando medias naranjas, se están buscando naranjas completas que Claro. estén con otra naranja completa. Y nadie es completo, Ajá. nadie es perfecto, Sí, no. pero que estén en ese proceso de y quieran compartir el proceso juntos. Y, por ejemplo, que me decías de que no sabes luego qué hacer en esas crisis, ¿no? De las personas. A mí Ujú. me pasó cuando, es algo súper importante de mencionar y Ujú. que sí resalten las personas, ¿no? Que a mí me pasó que yo no sabía qué hacer cuando yo tenía mis crisis de ansiedad, ¿no? O sea, mi primera reacción era hablarle a mi prima, a mi primo o a mi mamá, ¿no? Ujú. Y, y ya, pero no me calmaba tanto realmente, ¿no? Hasta que empecé a ir con la psicóloga, me empezó a dar como herramientas que yo utilizaba en mí, ¿no? Pero cómo tener esas herramientas para ti, cómo poderlas compartir con los demás, es lo que quiero compartirles ahorita, no sé, explicarles. Tengo una amiga que también tiene mucha ansiedad y que igual nos pasó en la pandemia al mismo tiempo, ¿no? Como la ansiedad,
mucho TOC, muchos pensamientos obsesivos, y entonces me hablaba de pronto y me decía, es que me siento así, así, no puedo, ella me decía, no puedo respirar, le costaba mucho trabajo respirar, ¿no? Y Ujú. entonces yo las primeras veces era como, pues la escuchaba y me ponía yo también ansiosa, ¿no? Porque yo no sabía manejarlo, yo no sabía cómo controlar eso en mí. A mí me Y como pasó. creo que era similar, porque pues era mi mejor amiga, es mi mejor amiga, pues obviamente mueve mi historia y no podía y me ponía mal yo también, hasta que logré trabajarlo en terapia y entonces ahora cuando me llegaba a amargar, porque también ya hace mucho no pasa, ya lo hemos trabajado muy bien, pero cuando me llegaba a marcar en estas crisis, me Ujú. decía, no, ya me salí a caminar, necesito aire, no puedo respirar, y yo le decía, a ver, tranquila, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué fue lo que te lo detonó? A ver, dime qué estás viendo ahorita. ¿Estás viendo un árbol? ¿Cómo es ese árbol? Descríbelo. De hecho, hice un video, creo que en mi Sí. página de tips Ujú, para la ansiedad. O sea, te ujú. juro, lo lees y dices, ay, sí, esto que no va a funcionar, pero en el momento que estás teniendo la ansiedad, sí te Te sirve, sirve. es de cañón. O sea, que empieces a ser consciente, a centrarte aquí y en el ahora. A ver, tú, ¿qué estás haciendo en este momento? Empieza a describir qué traes vestido, qué traes puesto, cómo son tus pantalones, empiezas a describir cómo sientes el clima, el ambiente, empieza a describir lo que estás viendo, lo que hay a tu alrededor. Si hay una persona, describe esa persona cómo está vestida, cómo se está comportando, y eso te va ayudando a que te centres en la realidad, en tu aquí, en tu ahora, y que digamos que esta guerra que mencioné, ¿no? Entre los pensamientos malos, pensamientos buenos de vida, de muerte, que están en constante y que normalmente cuando estamos bien, estamos tranquilos, es porque está esta tregua. Ujú. Tú lo que tienes que hacer en esa crisis de ansiedad, al sentarte en tu aquí en el ahora, es que tus pensamientos de vida, tus pensamientos de calma, de paz, sean más, se intensifiquen y logren entonces combatir a los pensamientos negativos, a los diablitos que todos tenemos. Y creo que es el mejor tip que yo puedo dar para una crisis de ansiedad, tanto propia como de un amigo, porque creo que es lo que a mí en lo personal, con mis amigos y conmigo, es lo que más me ha funcionado. Y por ejemplo, más o menos, ¿cuánto dura un ataque de ansiedad? O sea, ¿te puede durar horas o solamente son minutos o depende mucho de la persona? A mí no me ha tocado, o sea, depende mucho de la persona, depende de la historia, depende si es como lo decía con la depresión, si es un episodio de ansiedad o si ya es porque tiene un trastorno de la ansiedad, porque la verdad es que sí desconozco, porque según yo no debe de haber cifras así como, ay, esto dura un Ujú. episodio, esto dura un ataque de pánico, o sea, no, depende mucho de la persona, cómo lo sepa controlar, los detonantes, qué tan fuertes fueron, porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho para que me den ataques de pánico, bueno, no me dan ataques de pánico, para que me den ansiedad, Ujú. es mucho todo este tema de los narcos y de los feminicidios, a mí me pone muy mal, ¿no? Para salir a la calle. Entonces, depende, depende, no sé, si es que alguien se me queda viendo en la calle, si me da ansiedad leve. Depende si alguien ya me empieza a seguir, si me da más, ¿sabes? O sea, depende de esas cositas, de esos factores, la intensidad con la que se va presentando y también cómo te sientas tú en ese momento, lo que hayas trabajado en ese momento ya en terapia, en tu historia, eso te va a ayudar o te va a jugar en contra muy fuerte para poder atacar esta crisis de ansiedad. Ahora que lo dices, yo no me he dado cuenta hasta ahorita en este instante. Hace 2 años, bueno, creo que tú supiste, me intentaban secuestrar. Ujú. Y sí, No, hasta que mencionaste, me caí en 20. Fue muy duro para mí, o sea, el hecho de que yo iba caminando de noche, saliendo de mi escuela, o sea, ni siquiera porque estaba en una fiesta, porque, ¿sabes cómo me he visto? O sea, de hecho, así me he visto. Soy de las personas que ni siquiera se arregla tanto, no me maquillo. Y para mí era normal salir a esa hora, porque salía a las 10 de la noche. Entonces iba ujú. hacia mi transporte y que me empezaron a seguir y todo, o sea, para mí fue muy duro, porque el hecho de que me lastimaran, porque aparte me agredieron, que yo pudiera zafarme, que el hecho de que nadie a mi alrededor me ayudara, porque nadie se atrevió a mover un solo dedo, una sola mano, o sea, absolutamente nadie, y a pesar de que yo volteaba a ver con una cara de pánico,
O sea, todo eso para mí me quedó muy marcado y obviamente llevaba días en los que yo me decía a mí misma, ¿qué tal y si se me hubieran llevado? ¿Qué tal y si me hubieran violado? Y aparte era, justamente fue en la etapa en la que se oyeron mucho más casos. O sea, que prendías la tele y se oía uno, se oía otro, se oía Sí. otro. Y creo que hasta ahorita que en 20, sí me daba ataques de pánico porque de repente me daba mucho miedo. O sea, no quería salir sola. De hecho, justo estaba en un proyecto en IESEC en donde estaban los chicos y yo era la encargada. Entonces, para mí fue muy duro porque tuve que dejarlos. O sea, no podía seguir llevándolos ni acompañándolos, saliendo con ellos porque me daba mucho miedo. Incluso salía a la tienda me daba miedo porque no sabía si me habían seguido. O sea, Tu un mente horror. te juega que te empiezas a imaginar mil escenarios. Sí, y de hecho, sí, o sea, no podía dormir, o sea, yo creo que sí duré. ¿Y sabes qué fue lo peor? Creo que nunca le dije nada a mi familia. O sea, nunca pude como decirles porque a mí me daba miedo que ellos tuvieran miedo, ¿sabes? O sea, como de, no quiero que ellos estén asustados, no quiero que ellos me vean con miedo. Entonces, también a mí me daba como terror, o sea, todo eso que yo me estaba guardando, yo me acostaba, me dormía y de repente sentía que me llevaban o me imaginaba mil escenas feas que de todo y despertaba a veces llorando, a veces intentaba recordar con todo a esa persona y no podía. Entonces, y otras veces como que recordaba y yo decía, no manches, es él, pero como que tampoco estaba segura. Aparte fue más de una persona. Entonces, todo eso como que fue muy, 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 muy difícil para mí y de hecho me duró varios meses. Yo creo que me duró como 4 o 5 meses de que mi papá ni siquiera me podía dejar irme sola a ningún lado. O sea, era también él de que me llevaba, iba por mí, o mis amigos iban por mí a la escuela, porque salía muy noche, etcétera. Entonces, pero sí es cierto, o sea, yo sentía esos momentos, era mucha, mucha ansiedad, y incluso cuando llegaba a salir y no había alguien atrás, o no había alguien que me acompañara al metro o a mi camino, pues yo iba así. O sea, iba temblando, iba así con mi respiración a todo lo que da, o sea, sí, era muy, muy, muy difícil. Pero fíjate que nunca lo pensé como ataques de ansiedad ni nada. O sea, simplemente yo decía, bueno, supongo que fue por algo traumático que pasé y ya. Que sí, después tuve que ir a terapia, se me fue pasando y ya ahorita pues normal, ¿no? O sea, puedo salir de mi casa sola, pero sí es algo que fue un proceso largo. O sea, de hecho ahorita van 2 años y me sirvió la pandemia. Porque, te lo juro, o sea, porque yo creo que fue el tiempo en el que todavía me sentía con miedo. Todavía mi papá iba por mí, todavía mi papá me dejaba en la escuela. Y ahorita, hasta ahorita, pues ya que medio a veces tengo que salir a algún lugar, lo hago sola. Pero me sirvió la pandemia para eso, si no, yo creo que seguiría igual. Y es que algo importante que mencionaste es que, o sea, sí puedes haber tenido episodios de o crisis de ansiedad por esto que viviste, pero más que nada es un trastorno de por el estrés postraumático de algo que viviste y puede ser ya sea por un accidente de coche, por una violación, por una pelea de golpes, puede ser por muchas cosas. Y esto que viviste justamente fue por estrés postraumático que estabas teniendo esta enfermedad que se desencadenó por algo que te sucedió y que afectó tu mente y afectó por medio de pesadillas, por medio de la angustia que dices y, y en esos pensamientos incontrolables de que, ay, me pudieron haber seguido, ay, qué tal que mi familia tiene miedo y esto y esto y esto, ahí es la ansiedad como se está presentando ante ese momento y que realmente no es como que las personas te digan, ya supéralo, estás bien, agradece que estás bien, o sea, no, tienes que realmente hablarlo, procesarlo, y Pues creo sí, que algo que funciona mucho es que mientras más lo hables, más lo vas sanando, porque más vas como aceptando las cosas y realmente teniendo como más abres más tu panorama para poder realmente sanar esto y realmente darte cuenta de que tienes herramientas, qué herramientas tienes y si la sociedad, porque es muy indiferente muchas veces, tristemente, no va a intervenir, no va a hacer nada, ¿qué herramientas tienes tú para sentirte segura, para tú defenderte, para tú salir de esa situación? Porque creo que es algo que nos tenemos que dar cuenta, porque es algo no por caer en individualismos o en egoísmo de, ay, voy a trabajar para estar bien, yo tener mis propias herramientas y ya los demás, si no quieren actuar, que no actúen. O sea, no, si alguien está en crisis o alguien está mal, ve y ayúdale, porque no sé si esa persona tiene las herramientas que tú tienes y que
la ansiedad es parte del trastorno postraumático en este caso, o sea, son dos trastornos que se unen o se acumulan. Sí, o sea, lo que pasa muchas veces es que puedes tener, la ansiedad y la depresión son dos trastornos diferentes, pero que en muchos casos, dependiendo la situación, la historia de la persona, se tienen ambos trastornos, porque la depresión puede llevar a la ansiedad o la ansiedad como tal, como estos pensamientos o esta angustia de no poder actuar, te empiezas a aislar de las personas, te empiezas a aislar de tu vida y empiezas a caer en una depresión. Entonces, sí, son los dos trastornos que suelen ir más de la mano. Y, por ejemplo, Perdón. no, o sea, por ejemplo, también con otro del obsesivo compulsivo, ¿no? También va de la mano con trastorno de la ansiedad, también va de la mano con trastorno depresivo. La esquizofrenia también va de la mano con trastornos depresivos. Los niños con el trastorno del espectro autista también van de la mano con trastornos de la ansiedad y es algo que realmente son enfermedades. El cerebro realmente, así como una persona que tiene, no sé, gastritis, puede tener también migraña y puede tener también miles de cosas. Es lo mismo en las enfermedades mentales, pero también es algo muy importante que a mí me dijo mi psicóloga y me sirvió mucho, porque yo decía, no, es que ya cuando empecé a tener las clases de psicopatología, veíamos los trastornos de depresión, veíamos ansiedad, veíamos bipolaridad, y yo decía, no, o sea, yo tengo todos, y yo de, no, o sea, que te sientes científico con todo el manual, ¿no? Y me dice mi psicóloga, a ver, sí hay trastornos que van de la mano, como lo que les expliqué ahorita, pero es imposible que una persona tenga todos los trastornos, o sea, No, realmente no. Puede que sí, en algún momento vayas teniendo pero por la... síntomas de algunos, Ujú. pero, pero no en el momento vas a tener todos. O sea, es conforme vas evolucionando, vas creciendo, va pasando tu historia, conforme se va trabajando todo esto. Y por ejemplo, también como la pregunta, o sea, si, no sé, en el dado caso de que yo hubiera sentido peor, que nunca me hubiera tratado, después de una escena postraumática, ¿sí se puede llegar a esos trastornos? O sea, tener ansiedad, depresión, pero en serio, o sea, te digo, yo siento que tuve ataquitos de pánico, pero nunca sentí que llegué a tener ni ansiedad ni depresión. Sí, estaba triste y no quería salir de mi casa, Sí, pero no. está cañón porque es algo súper fuerte y que realmente tenemos que crear conciencia, o sea, y que debemos de preocuparnos como sociedad, más allá de la justicia, de, ay, o sea, está perfecto, ¿no? La justicia de no, ni una más, pero realmente, ¿qué significa ni una más? O sea, realmente, ¿qué es la justicia que quieres hacer? Una Sí. persona que vive lo que tú viviste, que gracias a Diosito, que yo creo en Dios, no te pasó nada, no fue algo más grave, Ujú. una persona, imagínate que sí te hayan violado, que sí la hayan secuestrado, esa persona al tener este trastorno por estrés postraumático, incluso tú, si no lo hubieras tratado realmente, Bueno, pudo haber llegado a extremos demasiado fuertes, que pudo haber llegado a una ansiedad tan intensa, una depresión tan grave, que pudo incluso llegar a intentos de suicidio. Y es algo que realmente tenemos que concientizarnos, que está aumentando cañón los intentos de suicidio, los suicidios, y más en personas de nuestra edad. ¿Y por qué sí, pasa esto? O sea, que no es como que la persona así de fácil diga, ay, no, ya no quiero vivir ya, o sea, no es algo que sí. no tienen recuerdo de una persona muy cercana a mí, que de hecho quiero hacer un live más adelante de esto, ya que lo haya sanado más, pero una persona muy cercana a mí tuvo un intento de suicidio, ¿no? Y yo, pues yo ya estaba estudiando la carrera de psicología, y entonces yo le decía, pero, o sea, ¿qué pasó? ¿Tenías depresión? ¿Tenías pensamientos suicidas? Porque muchas veces que las personas tienen pensamientos suicidas, ¿no? Y me Ujú. decía, es que no me acuerdo, o sea, yo estaba bien, yo estaba planeando lo que iba a hacer en esa tarde, en ese día, y de pronto nada más me acuerdo que me estaba tomando mis medicinas y ya no se acuerda, pero se tomó todas y entonces yo ya llegué y la vi ya acostada, pues ya se había tomado todas las pastillas, ¿no? Entonces No, es como realmente no es tan fácil y creo que es algo porque que creo que no nada más la persona que lo está viviendo está sufriendo, porque realmente yo si encuentro a mi hermano o a cualquier ser querido en un intento de suicidio, pues también es como, ¿cómo lo voy a manejar yo? ¿O cómo lo puedo ayudar? Porque muchas veces decimos, ay, tranquilo, no pasa nada. Pues no es así. Obviamente él en su mente está sufriendo como nosotros no podemos imaginar, está
su mente acabando con sus pensamientos coherentes, digámoslo así. Entonces, Y pues un familiar que tuvo este acontecimiento, o sea, en este caso, ¿no? Que yo tuve a mi familiar que tuvo este intento de, cuando pasó el tiempo, yo fue que tuve esa crisis de ansiedad, fue que tuve estos episodios depresivos. Una persona no necesita a fuerzas vivir no sé, algo traumático en carne propia, pero que alguien cercano a esa persona lo viva también puede ser en consecuencia que caiga en un episodio de depresión, ¿no? Por ejemplo, quiero leer los comentarios de aquí que nos dice, ¿no? Que una persona fue abusada por el hermano menor de su papá y en defensa la mente bloqueó el recuerdo por muchos años. Y en el momento en el que vino presente empezó con ansiedad, depresión y ataques de pánico. Y que sí es normal de que después de tantos años del trauma se detonen estos trastornos. Pues sí, porque justamente la mente lo bloquea. ajá, Y va a llegar algún momento que algo te va a detonar. Es como la gota que derramó el vaso, es ese dicho. Va a llegar algo que te va a detonar y te va a volver a abrir esa herida. Es lo que les decía de las curitas o de realmente sanar bien la herida, ¿no? Con gasa y toda la cosa. O sea, por ejemplo, muchas veces lo que pasa en estos casos, que tristemente estamos viviendo tanto, de violaciones y de violencia, es que muchas veces las personas se ponen una curita y dicen, no, está bien, me pasó, voy a estar bien, voy a trabajar en ser mejor persona y en mi presente, en lo que tengo y ya. Entonces, ahí, perdón, ahí le están poniendo una curita a su vivencia, ¿no? A su vivencia traumática. no superficialmente. Sí, en cambio una persona que realmente trabaja en, a ver, me pasó esto, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué causó en mí? ¿Qué puedo hacer? O sea, que realmente acude a un tratamiento, hay un proceso para trabajar su historia, trabajar ese evento traumático, entonces realmente está sanando y Ujú. entonces realmente esto evita que pueda ocasionar trastornos o enfermedades más graves en un futuro. Porque una persona que nada más decidió ponerse la curita, en un futuro va a llegar algo que va a destapar esa curita y entonces va a ser más grande la herida, porque va a haber como detonantes más grandes y que incluso se le pueden juntar con otras enfermedades mentales, porque lo que pasa mucho es que, por ejemplo, las personas que sufrieron abusos sexuales, no todas, pero algunas llegan a tener el trastorno de personalidad límite, que son personas que tienen relaciones súper dependientes, que son como ajá, muy dependientes emocionalmente y que justamente llegan a intentos de suicidio. Entonces es muy fuerte y muy importante también que aprendamos a que cada evento que nos suceda, cada evento traumático o no traumático, lo trabajemos, porque puede tener consecuencias, va a tener consecuencias en nuestra vida. En tus manos está qué consecuencias quieres que tenga. Unas consecuencias positivas que te van a ayudar a sacar tu mejor versión, tu mejor aprendizaje de esa experiencia, haya sido traumática o no, o lo peor, o quieres que realmente sea peor, que se vuelva un, una tormenta en tu mente. Justo cuando a mí me pasó, yo dije, no pasa nada. Ese mismo, o sea, yo estaba muerta de miedo, llegué a mi casa llorando, temblando, mis papás estaban llorando, mi mamá estaba deshecha. Me acuerdo, tengo una vecina que es como mi abuelita, que la adopté con amor, y ella también estaba igual preocupada, pero yo en mi mente decía, tranquilízate, tranquilízate. Obviamente cuando llegué con ellos fue cuando más detonó todo esto de fue como de ya, o sea, ya escapaste, ya lo lograste, ya estás en tu casa. Pero obviamente todo el camino yo iba llorando, 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 pero como que, o sea, pero al mismo tiempo me da mucho miedo que me siguieran, o sea, que todavía me estuvieran siguiendo o que quisieran agarrarme otra vez. Entonces, para mí fue como, llegué a mi casa, saqué todo, pero al mismo tiempo bloqueé todo. O sea, fue como de, en ese instante sí, pero ya después yo dije, no, ¿sabes qué fue mi pensamiento? No le voy a dar el gusto a esas personas que me hicieron daño a que realmente me hayan hecho daño. Entonces yo misma me dije a mí misma, dije, no, o sea, tú tranquila, no pasó nada, pero justamente después de un tiempo fue cuando empezó todo el recordarlo, el que me diera miedo salir, el que me diera miedo que me voltearan a ver, o sea, una persona que me volteara a ver era como de, mierda, me van a llevar, o perdón, o, No te preocupes. o incluso lo más
normal que lamentablemente nosotras como mujeres vivimos, que es que te chiflen en la calle. Para mí era aterrador. Está grosero, no. O sea, ya sé, es horrible y siempre lo he odiado, pero en ese momento para mí era aterrador. Si alguien me llegaba a chiflar o me hacía, era como de no mames, y corría, o sea, yo era como de no, no, o sea, me van a agarrar. Y, y ahí fue cuando empezó todo, pero también yo de momento al principio dije, bloqueo todo, no les voy a dar el gusto a nadie. Y dije, aquí la que manda soy yo, pero no. O sea, llega un momento en el que, como lo menciona, pues lo tienes que sacar, o sea, tienes que sacarlo, o que llegue el momento en el que algo pase otra vez, no sé, por ejemplo, que alguien cerca me agarre o algo así, yo creo que detona toda en mi mente otra vez. Entonces, como eso, tratarlo a fuerzas. Yo creo que lo que tienes que hacer es tratarlo si no quieres llegar en un futuro a tener este tipo pues, de traumas o llegar, como decimos, a la ansiedad o la depresión de que tu mente te empieza a atacar a ti mismo. Sí, o Pero, sea, justo, ¿quieres curita o quieres sanar realmente esa herida? Y ujú, creo que para también no alargar tanto, porque, bueno, más bien, más que no alargar, sino para no dar tantas vueltas, creo que algo muy importante es que si viviste algo o tus pensamientos simplemente de la nada están teniendo una alteración en tu forma normal de relacionarte, de interactuar, de vivir tu día a día, si está habiendo un cambio que está siendo muy anormal y te está afectando, entonces necesitas ayuda, necesitas ir con un psicólogo, necesitas hablarlo, trabajarlo, comprenderlo. Si viviste un evento traumático, con mayor razón, pero cuando ya es así de urgencia que sí o sí lo necesitas, es súper importante que aprendas a aceptarlo cuando la persona ya empieza a concientizar o las personas que lo rodean logran observar que la persona puede lastimarse a sí mismo, puede intentar llegar a un suicidio o que puede llegar a lastimar a otras personas, a terceros. Entonces ahí es cuando ya se necesita incluso no solo intervención psicológica, sino ya también psiquiátrica, porque el cerebro de la persona necesita ayuda urgentemente. Es como si su corazón estuviera entrando en un paro cardíaco. sí, ya, o sea, ya cuando llegas a esos momentos, o sea, lo ideal es no esperar, ¿no? Si ya te estás dando cuenta que algo está mal, pues intentar ver la forma de ayudarte a ti mismo. Claro, muchas veces no te das cuenta, que eso también es muy cierto, porque lo he visto con mis amigos que no se dan cuenta, por ejemplo, cuando tienen depresión. Pero si los familiares nos estamos dando cuenta, si los amigos nos estamos dando cuenta, pues intentar ayudarlo de la forma de vente a terapia porque es necesario para ti, porque te vas a sanar tú. Ya que si de plano llegó a esos límites porque nadie nos dimos cuenta de que ya estaba muy mal, pues la forma más difícil, digámoslo así, pues es ahora sí ir con un psiquiatra y decir, necesita algo, porque ya se está lastimando el mismo, que va a ser 1000 veces peor encontrarlo muerto que poderlo ayudar antes. Sí, totalmente. Y de hecho, creo que lo mejor que puedo decir como para terminar, sería que se tiene también mucho el pensamiento, así como en lo sexual, ¿no? Que dicen, ay, no, es que para que hablamos de esos temas sexuales con los hijos, es como motivarlos a que lo hagan, ¿no? Y como también se llega a pensar, o sea, hablar con una persona de la depresión o de los suicidios es como, a ver, hazlo, ¿no? Motívalo, abrirle ese mundo. Y no, o sea, es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene es abrir ese canal de comunicación con las personas, sentirte en confianza, porque yo creo que lo dije en un live, ¿no? Que yo con estos pensamientos que me empezaron a entrar muy intrusivos de agresividad, ya Ujú. sea a los demás o a mí, yo decía, no, o sea, me voy a volver loca y no sé qué, y yo me lo quería guardar, ¿no? Yo decía, es que qué pena decirle esto a los demás, me van a llevar a la cárcel, van a decir que estoy loca, y cuando escuché, por ejemplo, en Netas Divinas, de Consuelo Duval, que creo que Ujú. muchos la ubicamos, que escuché que ella tenía pensamientos similares, fue como de, no soy la única, porque mi papá me decía, tranquila, a todos nos pasa. Y yo de, papá, no sabes lo que estoy pasando, no me digas eso. Y Es que ya, ¿no? te está Entonces, justo, y el escuchar, de hecho, en ese momento, quien más me ayudó fue mi prima, porque mi prima me dijo, es que a mí también me han pasado pensamientos así, de que qué tal que le puedo hacer daño a mi hijo y así. Y yo de, ok, no soy la única persona, ¿no? Entonces, el hecho de poder hablarlo y compartirlo hace que se cree más fuerza para poder hablarlo, que realmente es algo que y si no a todos, a muchas personas nos pasa y no se tiene que guardar como algo penoso, ¿no? Como algo de, ay, qué pena hablar de estos pensamientos que tengo, ay, qué pena hablar que tuve ansiedad, qué pena hablar que tuve un intento de suicidio, qué pena hablar que tengo depresión. O sea, ¿por qué qué pena si es mejor hablarlo? Y es algo que, por eso yo quiero hacer este live, ¿no? Decir como,
a mí me hubiera gustado cuando pasé esto, que alguien cercano a mí o haber escuchado la historia de alguien que pasó lo mismo, contando su experiencia, contando cómo salió adelante, y que realmente por eso es que yo quiero estos lives seguirlos haciendo, seguir compartiendo, y que no es solo dar tips, sino también compartir con mis vivencias, porque es realmente hacerlo más humano a las personas, ¿no? Hacerlo de más realista, que realmente se den cuenta que son cosas que pasan y no pasan solo en las películas, que nos pasan realmente, ¿no? y cómo poder trabajar con eso. Justamente te das cuenta que son muchas las personas que lo pasan. O sea, ahorita ya está muy de moda porque realmente ahora sí están hablando. Antes pasaba, pero nadie se enteraba, ¿sabes? Y eso también estaba mal. Ahorita pasa y te enteras, o sea, y de hecho, por ejemplo, una de mis amigas que quiero muchísimo, que pasó, también tuvo un intento de suicidio. Hoy ella prefiere hablarlo y contarle a los demás porque sabe que lo que vivió fue un horror. O sea, ella lo vivió en carne propia y ella dice, yo prefiero decirle a las personas lo que realmente se siente y cómo pedir ayuda antes de que te encuentren ahí casi muriendo o muerta. Entonces, todo eso pues también es muy difícil, obviamente, como simplemente dar un consejo que vivirlo, pero pues sí es importante hablarlo y también que sea, si hablas de una enfermedad que te duele la cabeza o que te dio diarrea, pues hablar de esto porque también es una enfermedad. No a todos nos da igual, pero es una enfermedad. En los comentarios nos pusieron qué decirle a alguien que manifiesta pensamientos suicidas o de daño, cómo llevar esa conversación. Yo creo que es muy fuerte, pero hay que, o sea, tal cual como nos dicen, o sea, trata de mantener como si fuera cualquier otra conversación, o sea, no cambies con esa persona, no quieras, el hecho de que cambies, esa persona ya va a ser como, se va a cerrar, ya no va a querer seguirlo compartiendo. Tienes que hacerlo como un tema cualquiera, hablarlo, que te lo comparta, realmente entender sus razones, escuchar y decirle, bueno, si estás pasando por esto, ¿por qué no trabajas en este proceso terapéutico, no? O sea, realmente no es tú tratar de ser psicólogo, porque no, pero sí invitarlo, ayudarlo, animarlo a que vaya a este proceso, y sobre todo que no te asustes, o sea, tomarlo como una conversación, platicarlo, escucharlo y realmente ser lo más empático que puedas con esa persona. E incluso a personas que están así, pero familiares o si es alguien muy cercano a ti, familiar tuyo, pues hablarlo entre la familia y saber de qué manera lo pueden pues ir manejando también en conjunto, porque no nada más es como, no sé, mi novio, que sea mi novio el que está mal, no lo voy a cambiar yo, o sea, yo no voy a cambiarle su mentalidad porque es una enfermedad, ni voy a decirle hoy, no te preocupes, mañana vas a estar bien, mañana ya no vas a tener estos pensamientos, no, pero sí entre toda la familia tal vez, saber que si en un momento ya está sola o que está mucho tiempo en su cuarto, pues como darle la vuelta, así de cómo te sientes, cómo estás hoy, vamos a ver una película, o sea, intentar como también distraerlos un poquito de eso. Y si tú ves que sigue así, o sea, es súper necesario ir a terapia, súper, o sea, nosotros como mortales que no tenemos conocimiento de eso, no podemos cambiarle su mentalidad. O sea, tiene que ir a Sí, no. fuerza especialista. Algo perdón, termina. Sí, sí, sí. Que Sí, algo muy importante es crear estos grupos de apoyo, o es que no sé si se dice como grupos de apoyo, que es realmente estas personas en las que más confíes. O sea, tú ten por ejemplo, tal cual tu directorio, pero tú ten tu directorio que sean tus 911, que ujú, cuando sientas que estás teniendo pensamientos suicidas, que cuando sientas que estás teniendo una crisis de ansiedad, le marques y sepas que tienes la confianza para decir las cosas como son, que te va a escuchar y te va a ayudar. Y estas personas tendrán entonces o podrán entonces ayudarte, ya sea decirte, a ver, cálmate, voy contigo, vamos con el psicólogo, a ver, cálmate, voy contigo y vamos con el psiquiatra, o a ujú. ver, te acompaño mientras pasa tu crisis. Y es esto, o sea, realmente es muy importante poder tener identificados estos y que estas personas sepan que son tu apoyo, que realmente estas personas sepan que son tus pilares, que estás confiando en ellos y que cualquier emergencia les vas a marcar y porque sabes que ahí van a estar para ti, y también que estas personas estén preparadas para que puedan saber cómo reaccionar, cómo llevar esto, y que es algo que se dice muy fácil. Con los temblores, ¿cuántos no nos han dicho? Tengan en una mochila sus papeles,
sus Pero pasa y se te primeros ellos. Y nunca lo vamos a hacer. Hasta que no nos pase realmente no lo vamos a hacer. Y realmente a mí me pasó con este familiar cercano que tuvo su intento de suicidio. Hasta que no le pasó, no caí en la conciencia de lo importante que era tanto que esa persona tuviera su círculo de apoyo, como yo tener el mío también como familiar, ¿no? Porque también un familiar lo necesita, un amigo lo necesita, no puedes con la carga de todo. Entonces creo que eso es también otro punto muy importante que sí me gustaría dejar resaltado. Otra cosa que creo que también es importante es que entre los mismos amigos, el grupo de apoyo, no piensen tampoco que ir al psiquiatra está mal o que ir al psicólogo está mal, como lo decíamos al principio. O sea, de hecho, decirle a la persona que se siente mal, ir al psiquiatra no está mal, o sea, vamos y yo te llevo y yo te apoyo, y tú también como que zafarte de esa idea de que si va al psiquiatra es porque ya ahí lo van a dejar amarrado, como lo vemos en las películas, y lo van a empezar a dopar, o sea, no. De hecho, o sea, como lo hablamos al principio, no es que todas las personas vayan a entrar amarradas, todas las personas vayan a estar ahí adentro, sino hablarlo y saber que al momento de que tú le digas ir al psiquiatra está bien, también esa persona tenga la confianza de que tú no piensas que que está loca esa persona. Porque también muchas veces es como, no quiero decirlo porque seguro mi novio va a pensar que estoy loca y me va a dejar y, o sea, tampoco, sino darle ese apoyo y que realmente sienta que lo estás apoyando y que el que vaya al psiquiatra no es algo malo. Sí, totalmente, totalmente esa aceptación y esa empatía creo que es muy importante y que es lo mejor que podemos hacer como personas, o sea, realmente aceptar y validar cómo lo está viviendo la persona, cómo lo está sintiendo, no minimizar nada, porque no lo estás viviendo tú, puede que sí tú lo vivas de una forma diferente o lo resuelvas de una forma diferente, pero esa persona lo está pasando así, su mente le está jugando así y tienes que validarlo y realmente aceptar y entonces poder ayudar con eso. Y en los comentarios nos ponían, yo pienso que piensan hacer algo, lo van a hacer y no lo van a contar. Su crisis es interna, pero ojalá pensaran acudir con un ser querido. Ese es algo también muy fuerte, porque con este familiar cercano que les digo que tuvo su intento de suicidio, yo dejé de ir a mis clases de inglés, yo decía, no, ya voy a dejar un tiempo en la universidad para quedarme todo el tiempo de estar cuidando y todo, y mi coordinadora me dijo, a ver, tú puedes estar 24/7 con esa persona, pero si lo quiere hacer, si quiere volverse a intentar suicidar, lo va a hacer. Y entonces fue como caer en esa conciencia de, es cierto, no por estarlo vigilando o estarla vigilando, voy a evitar que haga algo. Más bien, la apoyo, le impulso a que vaya a terapia, a que trabaje, a que hable de qué le está pasando, a que lo sane y que realmente entonces ella pueda realmente reconocer y evitar caer en esas crisis y yo poder también hacer mi vida. Exacto, e incluso muchas veces no nos damos cuenta, ni esa persona se da cuenta que lo está pasando, que eso también es muy cierto. O sea, muchas veces nosotros estamos sintiendo la depresión, estamos sintiendo la ansiedad, como yo lo mencioné hace rato. De repente yo no me estaba dando cuenta que yo ya estaba teniendo mis ataques, pero yo creo que las otras personas que viven contigo sí se empiezan a dar cuenta que algo no está bien. También por ahí puede ser, porque es que muchas veces, como dices, no te van a pedir ayuda ni te van a decir, oye, mañana, o sea, ahorita estoy pensando en que me voy a suicidar, yo creo que mañana lo voy a hacer. No, nunca lo van a hacer. Pero sí tienen que, o sea, sí tenemos que alentarlos a ir a terapia, a que ellos vayan, se revisen. Eso sí, podemos darles todo el apoyo en ese aspecto, porque como dice Cris, cada quien también tiene que vivir su vida, no puede estar pegado a esa persona que se siente mal, que tampoco le va a ayudar nada estar ahí intentando, no sé, o sea, bañarse, pueden intentar suicidarse o de cualquier forma, de la forma más tonta que te puedas imaginar, ellos lo pueden hacer, porque en su mente está de hacerlo. Sí, totalmente. Creo que me gustaría, para terminar, a estas últimas dos personas que nos, o sea, no quiero mencionar el nombre de usuario, pues por privacidad, ¿no? Ujú. Pero a estas últimas dos personas que nos hicieron estos comentarios, sí quiero invitarlos, no como en campaña de, ay, sigan mi página y todo esto, no, sino que realmente estén al pendiente porque yo quiero hablar sobre este tema, sobre mi experiencia con esto y porque es algo muy fuerte que nos marca muchísimo y justo no lo he hecho porque todavía tengo que sanar unas cosas todavía para poder compartir y ayudar realmente al compartir esa experiencia, pero sí quisiera que cuando lo haga
estas dos personas que nos hicieron los últimos comentarios vean el live y estén participando conmigo comentando, porque no sé cuál sea su historia, su realidad, lo que estén pasando para que nos hayan hecho estos comentarios, pero sí creo que son cosas súper importantes y que espero mi experiencia con esta situación, con esta cercanía a las enfermedades mentales, a intentos de suicidio, a crisis de ansiedad, pueda también ayudarles un poquito a ustedes y a los que lo vean realmente. Ujú. Sí, y pues realmente otra vez te quiero agradecer muchísimo de verdad porque creo que es muy enriquecedor para nosotras y pues espero que para los que nos estén viendo. Y creo que quiero agradecer justamente a los que hicieron comentarios porque los últimos lives siempre ha sido una sola persona que ya tenemos identificada, ¿no? Que nos ha hecho los comentarios, pero hoy fueron personas diferentes y que se abrieron, entonces realmente agradecerles y recordarles que para eso son estos lives, para que se abran, que compartan y interactuemos todos realmente, que este espacio es para todos. Sí, de hecho, incluso decirlo que en estos lives me ha abierto muchísimo en cosas que para mí son muy personales. Por ejemplo, lo que les comentaba hoy, no es como que yo vaya por la vida comentándolo, y, pero es algo que yo sé que les va a servir. O sea, yo sé que quizás algunas lo hemos pasado, otras no, o estuvieron a punto de, o conocen a alguien que, porque lamentablemente se escucha a cada rato, pero saber cómo reaccionar, saber que también es normal que después de un trauma te puedas sentir mal, es lo más normal, pero lo mejor que puedes hacer es tratarte, porque como dijimos hoy, o sea, te cierras en ese curita que dice, bueno, todo va a estar bien, pero al final siempre regresan esos traumas, siempre, y incluso como nos los comentó, 30, pero regresaron. Entonces lo mejor es tratarse. Yo sé que es muy difícil y muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué lo tengo que contar? ¿O por qué tengo que revivir este momento? Pero es necesario, es necesario. Y justo como yo me abrí, como se abre Cris en estos momentos, lo hacemos para ustedes, lo hacemos para que también ustedes vean que todos somos iguales, que todos tenemos nuestros problemas, que todos llegamos a tener pensamientos, o nuestros, ¿cómo dices? Demonios, Sí, nuestros demonios internos, nuestros, iba a decir diablitos, pero no, nuestros diablitos. demonios, sí, diablitos, dije, no sé. Y es lo más normal y lo mejor es hablarlo. O sea, yo sé que es muy difícil porque a mí también me ha costado mucho trabajo, pero hablarlo te ayuda bastante. Y pues sí, que sigan participando, eso me gusta también muchísimo, que nos sigan viendo en el canal de YouTube y sobre todo cuando yo pongo las preguntas que también nos pongan, o sea, que nos contesten ahí, creo que también es muy importante porque también nos ayuda a nosotros a seguir investigando, a seguir viendo hacia dónde va esta conversación que es para ustedes. Sí, Gracias. totalmente. Sí, y bueno, recordar nuestras redes sociales para que los que no nos Ujú. sigan y puedan realmente volver a ver el live si lo quieren volver a ver o compartirlo. Entonces, Nat, si nos quieres decir tus redes sociales. Ahorita está Nat Himlo, que ese es mi personal. También está el de mi podcast, que es Mente, Confort y Vida. Y pues ya, ahí es donde suelo publicar las cosas que también llegamos a ver aquí, incluso los links de YouTube, para que lo Sí, vean después. ¿Y el justo. tuyo? Y el mío, pues en Instagram o en TikTok o Twitter como Psicología Sadelu. Y ahí nos pueden encontrar. Y pueden encontrar sobre los mismos temas que estamos hablando ahorita y demás. ¿Va? Sí, justo. Y de los siguientes lives para que estén al pendiente. Todos los jueves a las 9 de la noche. Sí, así es. Pues Bueno, bueno, muchas gracias, Nat. Me dio mucho gusto. gracias igual y mucho gusto también a todos que participaron. Bye. Buenas noches.